Detente un segundo. En este preciso instante, mientras escuchas esto, algo está presente. No es un pensamiento, no es una emoción, es conciencia, es presencia. Y Eckhart Tolle ha descubierto que esta presencia no es tuya, es la divinidad, no el Dios que aprendiste en el catecismo, no el Dios distante, juzgador, que necesita ser complacido, sino la divinidad que simplemente es el yo soy, y no está en el cielo, no está en el futuro, está aquí, ahora, dentro de ti y te escucha, pero no de la forma en que crees. En los próximos minutos vas a descubrir dónde realmente reside lo sagrado y por qué nunca lo encontraste buscando allá afuera. Y vas a entender cómo te escucha, no a través de las palabras, sino a través del silencio. Y esto va a cambiar completamente tu relación con lo divino. Has pasado toda tu vida rezándole a una divinidad allá afuera, pidiendo, suplicando, regateando, esperando respuestas que parecían nunca llegar, y cuanto más rezabas, más distante parecía, como si hubiera un muro entre tú y lo sagrado, y lo había, pero no era el muro que imaginabas, el muro era el pensamiento, era la mente, era el yo que oraba, porque mientras hay un yo aquí orando a una divinidad allá, hay separación, y en la separación no puede haber unión, no puede haber verdadera comunicación. Solo puede haber conceptos, ideas, imágenes mentales de la divinidad, pero nunca la divinidad misma. Tolle descubrió algo que los sabios siempre han sabido, pero que las instituciones religiosas han mantenido oculto por siglos. La divinidad no es un ser. La divinidad es el ser, no es una persona en el cielo, es la presencia misma, la conciencia que existe antes de cualquier forma, antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier nombre. Y esta conciencia no está separada de ti, es tú, el tú verdadero, no el tú de tu historia, de tu personalidad, de tus problemas, sino el tú que existe antes de todo eso. El observador silencioso, la testigo, el espacio consciente en el cual toda tu vida acontece, y cuando descansas en ese espacio, aunque sea por algunos segundos, ya no estás separado de la divinidad, porque ya no hay un tú y una divinidad, hay solo presencia, hay solo el yo soy. Y en ese estado no hay necesidad de oración, porque no hay nadie para orar y nadie para recibir la oración. Hay solo comunión, unión, lo que los místicos llaman la unión mística. Pero espera, porque lo que Tolle reveló sobre cómo la divinidad te escucha va a desafiar todo lo que te enseñaron sobre espiritualidad. Javier tenía 47 años y una vida entera de oración sin respuesta. Criado creyente, iba a misa cada domingo, rezaba el rosario, hacía oraciones. Pedía por la salud de su madre enferma, por la solución a sus deudas, por paz en su matrimonio. Y nada cambiaba. Su madre empeoraba. Las deudas crecían. Su matrimonio se enfriaba. Empezó a dudar. Tal vez la divinidad no existía. O tal vez existía, pero no le importaba. O tal vez Javier no era digno de ser escuchado. Cargaba con una culpa profunda, una sensación de que algo estaba mal con él. ¿Por qué la divinidad no lo escuchaba? Hasta que un día, leyendo El poder de la hora, encontró una frase que lo paralizó. Tolle escribió: «La divinidad no escucha tus palabras, escucha tu silencio». Aquello no tenía sentido para la mente de Javier. Como la divinidad puede escuchar el silencio. No es a través de las oraciones que nos comunicamos. No es a través de las palabras que expresamos nuestras peticiones. Pero algo en aquella frase lo tocó más profundo que la lógica. Y decidió intentarlo. En vez de rezar, simplemente se sentó en silencio.
sin pedir, sin hablar, sin formular pensamientos, apenas presente, sintiendo el cuerpo, observando la respiración, descansando en la quietud. Al principio fue incómodo. La mente lo bombardeaba con pensamientos, los problemas volvían, la ansiedad pulsaba, pero él continuó, y en algunos minutos algo cambió. Había un espacio, una paz. No era la paz de haber resuelto los problemas, era la paz de estar más allá de los problemas, como si hubiera tocado algo que siempre estuvo allí, pero que él nunca había percibido porque estaba ocupado pensando, preocupándose, rezando. Y en aquel espacio, por primera vez en su vida, Javier sintió a la divinidad, no como un concepto, no como una imagen, sino como presencia pura, como la vida misma pulsando dentro de él, y percibió, la divinidad siempre estuvo aquí, siempre estuvo escuchando, pero no a través de las palabras, a través del ser. Aquí está la primera revelación de Tolle sobre la presencia divina. La divinidad no responde tus oraciones. Ella es la respuesta. No es algo que buscas, es lo que ya eres cuando dejas de buscar. Entonces toda su vida espiritual estaba invertida. Rezabas para conectarte con la divinidad, pero la oración, del modo en que la hacías, era lo que te separaba. Porque mientras tú oras, hay un yo aquí separado de la divinidad allá, y esa separación es una ilusión creada por el pensamiento. La verdadera conexión no viene de más pensamiento, más palabras, más peticiones. Viene del cese del pensamiento, del silencio, de la rendición. Cuando dejas de intentar alcanzar a la divinidad, te das cuenta de que nunca estuvo fuera de alcance. Siempre fue la propia conciencia con la cual estás intentando alcanzarla. Es como un ojo intentando verse a sí mismo, o como olas buscando el océano. La ola es el océano. Nunca estuvo separada. Solo creyó que estaba porque se identificó con la forma temporaria. Y cuando la forma se disuelve, lo que resta es el océano. Lo que siempre fue, y tú eres como la ola, creyendo que eres solo este cuerpo, esta mente, esta historia, y buscando a la divinidad allá afuera. Cuando la divinidad es el propio océano de conciencia del cual emerges a cada momento. Pero el ego tiene un truco muy sofisticado para mantenerte en la ilusión de separación, y necesitas conocer ese truco antes de seguir. El truco es transformar a la divinidad en un concepto, en una imagen mental, en una idea que la mente puede controlar, manipular, usar para fortalecerse, porque el ego no puede existir en la presencia de la divinidad, pero puede existir en la idea de la divinidad. Entonces, lo que las instituciones religiosas han hecho por milenios fue sustituir la experiencia de lo divino por el concepto de lo divino. Te enseñaron a pensar sobre la divinidad, hablar sobre la divinidad, rezar a la divinidad, pero no te enseñaron a simplemente ser, a descansar en la presencia, a disolver la separación, porque si te enseñaran eso, no habría más necesidad de intermediarios, no habría más necesidad de autoridades religiosas diciendo lo que la divinidad quiere. Tú lo sabrías directamente, porque serías uno con ella. Tolle vio esto claramente. Él percibió que la religión, en su forma organizada, muchas veces apunta a la luna, pero las personas se quedan adorando el dedo. El dedo son los rituales, las doctrinas, las oraciones memorizadas. La luna es la presencia viva, la divinidad que no puede ser concebida, apenas experimentada. Y experimentar a la divinidad no requiere ir a un templo, no requiere seguir reglas, no requiere creer en dogmas, requiere apenas una cosa: detenerse, detener la actividad mental, detener la búsqueda,
detener el yo. Y en el silencio de ese detener, ella está allí. O mejor, tú percibes que ella siempre estuvo aquí. Como la propia conciencia que lee estas palabras ahora, Ana tenía una relación complicada con la divinidad, criada en un hogar evangélico. Aprendió que la divinidad era un juez, controlador, siempre observando sus pecados. Ella vivía con miedo de desagradarle, con culpa constante, con la sensación de nunca ser lo suficientemente buena, y cuanto más intentaba ser buena, más fallaba. Cuanto más rezaba por perdón, más pecados descubría en sí misma. Era un ciclo vicioso, y en el fondo, ella comenzó a odiar a esa deidad, pero no podía admitirlo. Sería el pecado final. Hasta que ella se alejó del templo, pasó años como agnóstica, evitando cualquier conversación espiritual, hasta que conoció las enseñanzas de Eckhart Tolle y descubrir que la deidad que ella odiaba nunca existió. Era apenas una proyección del ego colectivo, una imagen creada para controlar, manipular, generar miedo. La divinidad real, si es que podemos usar esa palabra, no juzga, no condena, no exige nada, porque no está separada de ti para poder juzgar. Es el propio ser, el yo soy, y el yo soy simplemente es. No tiene opinión sobre lo que acontece, simplemente permite todo, acepta todo. Es el espacio en el cual todo ocurre, y cuando Ana percibió eso, algo sanó en ella. La culpa se disolvió. El miedo se evaporó, porque no había más a quien desagradar. No había más un yo separado que podía fallar. Había apenas la presencia, y la presencia nunca necesita de perdón, porque ella nunca pecó. Ella apenas observa al personaje Ana viviendo su vida, cometiendo errores, aprendiendo, evolucionando. Pero ella misma permanece intocada, pura, eterna. Guarda este insight sobre la presencia que no juzga, porque va a hacer sentido cuando revele el nombre verdadero de la divinidad que Tolle descubrió en los textos antiguos. Entonces, si la divinidad no está allá afuera, si no juzga, si no necesita de oraciones, ¿qué es? ¿Y cómo te conectas con ella? Tolle encontró la respuesta en el texto más antiguo de la Biblia, en el libro del Éxodo. Cuando Moisés pregunta a la divinidad cuál es su nombre, la divinidad responde Ejye Asher Ejye en hebreo. Las traducciones varían, pero la más precisa es yo soy el que soy, o simplemente yo soy. Ese es el nombre de la divinidad, no Yahvé, no Alá, no una palabra que puede ser hablada, sino la propia presencia, el hecho de ser, la conciencia pura antes de cualquier identificación. Y lo que es fascinante es que ese yo soy es exactamente lo que sientes cuando paras de pensar, cuando estás presente sin narrativa mental, sin historia personal, sin pasado o futuro. Hay apenas un sentido de ser, yo soy, no yo soy esto o aquello, apenas yo soy, punto. Ese yo soy es la divinidad, es la presencia divina, y ella está en ti. Es tú, no el tú de tu personalidad, sino el tú esencial, el sujeto de toda experiencia, el testigo de toda vida, y cuando descansas en ese yo soy, algo extraordinario acontece. Las oraciones paran, porque no hay más nada a pedir. Percibes que todo que procurabas allá afuera siempre estuvo aquí. La paz que buscabas, el amor que deseabas, la completitud que ansiabas. Todo eso es el yo soy. Es tú siendo tú mismo sin la contaminación del pensamiento. Entonces, ¿la divinidad te escucha? Sí, pero no del modo que pensabas.
no escucha las palabras de tu oración. Escucha el silencio entre las palabras. Escucha el espacio en el cual las palabras aparecen. Escucha porque Él es ese espacio. Él es la propia escucha. Y cuando te vuelves consciente de eso, no hay más separación entre quien ora y quien escucha. Hay apenas la presencia orando para sí misma. Hay apenas la divinidad experimentándose a sí misma a través de la forma que tú eres. ¿Eso suena abstracto? Te voy a mostrar cómo vivenciar eso en la práctica. Cómo parar la búsqueda y descubrir lo que siempre estuvo aquí. Javier era ateo convicto. Para él, la divinidad era una fantasía infantil, una muleta para personas que no conseguían lidiar con la realidad. Él se enorgullecía de su racionalidad, de su escepticismo científico, hasta sufrir un ataque de pánico severo a los 35 años. Fue en medio de una reunión de trabajo. De la nada, el corazón aceleró, el pecho apretó, la respiración quedó corta. Él pensó que estaba teniendo un infarto. Fue para el hospital. Hicieron todos los exámenes. Nada. Físicamente él estaba bien. Era pánico o ansiedad. Y aquello se repitió. Semanalmente. Después diariamente. Javier comenzó a evitar lugares. Se trancaba en casa. Tomaba remedios que lo dejaban un zombi. Y por primera vez en la vida, él se sintió completamente impotente. La razón no resolvía. La ciencia no curaba. Él estaba desesperado. Un amigo sugirió meditación. Javier rió. Aquello era para hippies, para gente mística. Pero el desespero lo llevó a intentar, y él encontró a Tolle, y comenzó a practicar presencia, no como una técnica, sino como un modo de ser. Él aprendió a sentir el cuerpo interior, a observar los pensamientos sin ser arrastrado por ellos, a descansar en el ahora. Y poco a poco, el pánico disminuyó, no porque él entendió la causa, sino porque él paró de resistir, paró de luchar, paró de intentar controlar, y un día, sentado en silencio, él sintió algo que nunca había sentido. Una paz profunda, una sensación de estar en casa, como si toda su vida él estuviese perdido y finalmente hubiese encontrado el camino de vuelta. Él no llamaría aquello de la divinidad, pero no tenía otro nombre. Era algo sagrado, algo más allá de la materia, algo que la ciencia no podía explicar y la razón no podía alcanzar. Y era real, más real que cualquier cosa que él conocía. Javier no se tornó creyente. Pero él paró de ser ateo, porque él encontró algo dentro de él que trascendía la mente, y ese algo cambió todo. No cambió sus circunstancias, cambió quién él era en relación a las circunstancias. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Recuerdas del silencio que mencioné que la divinidad escucha? Tolle va a revelar ahora por qué ese silencio es más poderoso que 1000 oraciones. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de pensamiento, es cuando la mente para, aunque sea por un segundo, y hay apenas presencia, y en ese silencio algo puede ser oído. No con los oídos, sino con el ser. Es una comunicación sin palabras. Es la inteligencia universal comunicándose contigo a través de la intuición, a través de insights súbitos, a través de un saber profundo que no viene del raciocinio. Y eso solo puede acontecer en el silencio, porque cuando la mente habla, la presencia no puede ser oída. Por eso Tolle dice, tu oración más poderosa es no orar. Es simplemente estar presente, abierto, receptivo, y en ese estado no necesitas pedir nada, porque ya estás completo, ya eres uno con la divinidad, y en esa unión todo que necesitas ya está dado. Eso no significa que los problemas desaparecen, significa que no eres más definido por ellos.
No eres más la persona con problemas buscando solución. Eres la presencia en la cual problemas y soluciones aparecen y desaparecen. Y de esa perspectiva, todo cambia. Daniela intentó embarazarse por 8 años. Hizo fertilizaciones, tratamientos hormonales, terapias alternativas y rezó. Todos los días hizo promesas, encendió veladoras, visitó santuarios y nada acontecía. Cada menstruación era una derrota, cada test negativo era una herida, hasta que se agotó, no físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ya no podía rezar, ya no podía pedir. Algo en ella se rindió, no a las ganas de ser madre, sino a la lucha, a la tentativa, al control, y en esa rendición comenzó a meditar, no para lograr embarazarse, sino porque necesitaba paz, necesitaba parar la guerra interna, y descubrió a Eckhart Tolle, y aprendió sobre la aceptación de lo que es, sobre parar de resistir al momento presente, sobre la profunda paz que llega cuando dejas de querer que la vida sea diferente. Y ella practicó diariamente, y poco a poco la paz llegó, no porque se embarazó, sino porque hizo las paces con no embarazarse. Aceptó que tal vez ese no era su camino, y que estaba bien. La vida aún podía ser plena. Ella aún podía ser feliz. ¿Y saben qué pasó? 3 meses después, se embarazó naturalmente, sin tratamiento, sin interferencia. Apenas sucedió. Coincidencia. Tal vez. Pero Julia sintió que cuando ella paró de resistir, cuando se rindió a la divinidad, algo se alineó. No porque lo mereció, sino porque paró de bloquear. Y eso es lo que Tolle enseña. Cuando estás en la presencia, alineado con el ahora, la vida fluye a través de ti con menos resistencia. Las cosas suceden, no siempre como quieres, pero siempre en el tiempo cierto. Y confías. No porque tienes certeza del resultado, sino porque ya no eres el pequeño yo que necesita controlar todo. Eres la presencia que permite todo. Acabas de descubrir que la divinidad no es quien pensabas y que siempre ha estado más cerca que tu propia respiración. Y esta verdad que pocos canales transmiten sin cubrir con dogmas o conceptos está aquí por una razón. Hay un campo de presencia que necesita ser fortalecido en este mundo dominado por el pensamiento compulsivo. Si algo en ti reconoció esta verdad, no apenas entendió con la mente, sino sintió con el ser. El supergracias ahí abajo es más que apoyo. Es que tú reconoces la presencia que habló a través de estas palabras. Es que tú dices, yo vi más allá de los conceptos, yo toqué lo innominable. Cuando le das clic a ese corazón, no estás apenas ayudando a un canal. Estás fortaleciendo la transmisión de esa conciencia que está intentando emerger en la humanidad. Te vuelves parte de quien está trayendo presencia para un mundo perdido en el tiempo psicológico. Porque tú no eres apenas audiencia. Tú eres la propia presencia. Y juntos estamos despertando la divinidad olvidada que siempre estuvo aquí. Un ahora de cada vez. Ahora voy a mostrarte exactamente cómo acceder a esa presencia divina dentro de ti. No como técnica, sino como retorno a lo natural. Primera clave. Siente el yo soy sin objeto. Normalmente dices, yo soy esto. Yo soy aquello, soy abogado, soy padre, soy ansioso, pero intenta apenas sentir el yo soy sin agregar nada, apenas la sensación pura de existir, de estar vivo, de ser consciente. Cierra los ojos por un momento, no necesitas pensar nada, apenas siente. Tú existes, hay conciencia aquí, no necesitas probar, no necesitas explicar, tú simplemente sabes que tú eres. Ese saber
antes de cualquier identificación, es la divinidad, es la presencia divina. Segunda clave, entra en el cuerpo interior. La divinidad no está en el cielo, está en tu cuerpo, no el cuerpo físico que ves, sino el cuerpo energético que sientes. Cuando pones atención en el cuerpo de dentro, hay una vibración, una vitalidad, una presencia. Tole llama a esto el cuerpo interior, y él dice, cuando habitas el cuerpo interior, estás en casa, estás en la presencia, estás en la divinidad, porque la vida que anima tu cuerpo no es tuya. No fue creada por ti, es la propia vida universal, es la divinidad manifestada en la forma. Practica ahora, siente tus manos de dentro, no toques, apenas siente la energía. Hay algo allí, algo sutil, algo vivo. Ese algo es la divinidad, no una divinidad separada, sino la propia divinidad experimentando la forma a través de ti. Tercera clave, escucha el silencio, no el silencio externo, el interno, el espacio entre los pensamientos. Toda vez que un pensamiento termina y el próximo no ha comenzado, hay un breve silencio, y en ese silencio la divinidad está, o mejor, tú percibes que tú eres ese silencio, y el silencio no está vacío, está lleno de presencia, lleno de paz, lleno de vida. Cuanto más descansas en ese silencio, más él crece, y poco a poco los pensamientos pierden poder. Ellos aún aparecen, pero tú ya no eres arrastrado por ellos. Tú los observas desde el silencio. Y el silencio es inagotable, es infinito, es la divinidad. Cuarta clave, acepta lo que es, totalmente, sin resistencia. Eso no significa gustar, significa parar de luchar contra el momento presente, porque cuando resistes a él ahora, resistes a la divinidad, ya que la divinidad es el ahora, es lo que es. Y cuando aceptas completamente lo que es, te alineas con la voluntad divina. No porque te sometiste a una autoridad externa, sino porque paraste de luchar contra la vida, y en esa rendición hay poder. Paradójicamente, porque cuando paras de luchar, la vida puede fluir a través de ti sin obstáculos. Javier perdía el empleo a los 53 años, en una economía difícil, con hijos en la universidad, hipoteca a pagar. Él entró en desesperación, mandaba currículums frenéticamente, hacía entrevistas con ansiedad estampada y nada. Meses pasaban. El dinero acababa. Él se sentía un fracaso. Hasta que él no aguantó más. Se sentó en el suelo del cuarto vacío y lloró. No una lágrima de tristeza, una lágrima de rendición. Él paró de luchar, paró de intentar controlar, paró de resistir a la situación y aceptó. Esto es lo que es. Yo perdí. Yo no sé qué va a acontecer y está todo bien. Y en aquel momento de rendición total, algo cambió. No externamente, internamente. Había paz. Una paz profunda que no hacía sentido lógico. Cómo él podía estar en paz con todo desmoronándose, y de aquella paz una claridad emergió. Javier percibió que él estaba buscando empleo de la forma errada. Él estaba intentando encajar en el mercado, pero tal vez fuese hora de crear algo nuevo, algo que él siempre quiso pero nunca tuvo coraje. Y él comenzó un pequeño negocio de consultoría, algo simple y despacio. Fue creciendo. No quedó rico, pero encontró propósito, encontró libertad, encontró vida. Y todo comenzó cuando él paró de resistir a la pérdida del empleo. Él no llamaría aquello de la divinidad actuando, pero algo mayor que él ciertamente estaba operando. Algo que él solo pudo oír cuando paró el barullo de la mente, luchando.
Y aquí está la revelación final de Tolle sobre la presencia divina dentro de ti. Tú no necesitas hacerte espiritual, tú no necesitas alcanzar nada, tú no necesitas mejorar, tú apenas necesitas parar la búsqueda, parar el esfuerzo, parar el devenir, y en el silencio de ese parar tú percibes, tú siempre fuiste lo que buscabas, tú siempre fuiste la presencia, tú siempre fuiste la divinidad experienciando la forma humana, y cuando esa verdad es vista, no necesita más ser creída. Ella simplemente es obvia, evidente, innegable, y eso lo cambia todo. No cambia tus circunstancias inmediatamente, pero cambia quién eres, y cuando quién eres cambia, tus circunstancias eventualmente cambian también. Porque la vida externa es solo un reflejo de la vida interna, y cuando lo interno está alineado con la presencia, lo externo se alinea naturalmente. Así que deja de buscar a la divinidad. No vas a encontrarla porque no está perdida. Nunca se ha ido. Es tú, el tú esencial, el yo soy, y siempre ha estado aquí, esperando a que dejes de buscar para que pueda ser encontrada. O mejor dicho, para que te des cuenta de que nunca hubo separación. Ahora, te voy a dar una práctica diaria para vivir desde esa presencia divina, no como un ejercicio espiritual, sino como un retorno constante a lo que eres. Por la mañana, antes de identificarte con el personaje del día, antes de pensar en los problemas, en las tareas, en las preocupaciones, haz una pausa, siente el yo soy sin añadir nada, apenas unos segundos. Tú existes, hay conciencia, hay presencia, eso es la divinidad despertando en la forma de ti. Comienza el día desde ese reconocimiento. Durante la mañana, cuando estés en tus actividades, trae atención a tu cuerpo interior. Mientras trabajas, mientras conversas, mientras manejas, mantén un hilo de atención en el cuerpo energético. Esto te mantiene enraizado en la presencia, te mantiene en la divinidad, y las cosas fluyen con más ligereza, como agua de manantial. A mediodía, haz micropausas. No necesitas parar lo que estás haciendo. Solo trae conciencia plena a lo que estás haciendo. Si estás comiendo, come con presencia. Si estás caminando, camina con presencia. Si estás escuchando a alguien, escucha con presencia total. La divinidad no está en el futuro, está en este momento, en esta acción, en este ahora. Y cuando te des cuenta de que fuiste arrastrado por el pensamiento, que te perdiste en preocupaciones, en arrepentimientos, en planeamientos compulsivos, regresa, siente la respiración. Escucha los sonidos a tu alrededor, siente el cuerpo. Estos son portales instantáneos de vuelta a la presencia, de vuelta a la divinidad. Por la tarde, si hay conflicto, si hay resistencia a algo que está sucediendo, practica la aceptación, no resignación. Aceptación, dile sí al momento. Internamente, eso no significa estar de acuerdo con todo. Significa dejar de luchar contra lo que ya es. Y en esa aceptación, te alineas con la voluntad divina. Y de la aceptación puede surgir acción correcta. No acción reactiva del ego, sino acción consciente de la presencia. Por la noche, antes de dormir, entra en el silencio. No reces palabras, apenas sé, presente, quieto, descansando en el ser, y en ese silencio, sin que te des cuenta, hay comunión, hay unión, hay la divinidad encontrando a la divinidad, y vas a dormir desde ese espacio sagrado. Guadalupe hizo esta práctica por 3 meses, y ella percibió algo sorprendente. La vida no cambió drásticamente. Ella aún tenía los mismos desafíos, las mismas responsabilidades, las mismas relaciones, pero había una calidad diferente.
una ligereza, una paz de fondo que no dependía de las circunstancias, como una suave brisa en el desierto. Ella paró de sentirse sola. Porque, ¿cómo sentirse solo cuando te das cuenta de que eres uno con la propia vida? Ella paró de sentirse inadecuada. Porque, ¿cómo sentirse inadecuada cuando eres la presencia divina manifestada? Ella paró de temer a la muerte. Porque, ¿cómo temer a la muerte cuando te das cuenta de que lo que verdaderamente eres nunca nació y nunca va a morir? Y estos cambios no vinieron de afirmaciones positivas, no vinieron de autoayuda, vinieron de vivir cada vez más desde la presencia, de reconocer a la divinidad no como un concepto allá afuera, sino como la propia vida pulsando aquí adentro. Y quizás la revelación más liberadora que Eckhart Tolle ya compartió es esta: tú no necesitas merecer a la divinidad, no necesitas ser digno, no necesitas ser puro, perfecto, evolucionado, porque la divinidad no está fuera de ti juzgando si mereces acceso. Ella es tú, ella siempre ha sido tú, escondida detrás de la identificación con la forma, con el pensamiento, con el pequeño yo. Y cuando la identificación se disuelve, aunque sea momentáneamente, lo que resta es la divinidad, el yo soy, simple, obvio, siempre presente, siempre disponible, siempre aquí. Entonces, no alcanzas a la divinidad. Tú paras de huir de ella. Tú paras de esconderte de ella a través del pensamiento compulsivo, de la búsqueda incesante, del devenir constante, y en el silencio de ese parar, ella está, tú estás, y no hay diferencia. Gerardo pasó 40 años como pastor evangélico predicando sobre la divinidad, enseñando sobre la divinidad, convirtiendo personas a la divinidad. Y un día, a los 62 años, él percibió que nunca había realmente conocido a la divinidad. Conocía la Biblia, conocía las doctrinas, conocía las oraciones, pero a la divinidad misma, la presencia viva, nunca, y eso lo devastó. ¿Cómo pudo haber pasado la vida entera hablando sobre algo que nunca experimentó? Él entró en crisis, cuestionó todo, dejó el templo y quedó perdido, como hoja al viento, hasta encontrar a Tolle y descubrir que él no estaba lejos de la divinidad. Estaba apenas mirando en el lugar equivocado. Estaba procurando allá fuera, en las escrituras, en las doctrinas, cuando la divinidad siempre estuvo aquí adentro, como la propia conciencia con la cual él leía las escrituras. Y cuando Gerardo hizo el simple movimiento de sentir el yo soy, sin teología, sin conceptos, sin interpretaciones, por primera vez en la vida, él sintió a la divinidad no como idea, como realidad, como presencia viva, como la propia vida existiendo en él, a través de él, como él. Y él lloró, no de tristeza, de alivio, de reconocimiento, de volver a casa después de una larga jornada. Y él percibió que todos los años predicando no fueron perdidos, pero ahora él tenía algo real para compartir. No conceptos sobre la divinidad, sino la presencia de la divinidad. Y esa presencia no necesita de palabras. Ella se transmite a través del silencio, a través del ser. Entonces, esta es la verdad final. La divinidad no te escucha a través de tus palabras. Ella te escucha a través de tu ser, y tu ser no es diferente del ser de ella. Es el mismo ser, la misma presencia, la misma conciencia, experimentándose a sí misma a través de billones de formas. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que nunca hubo problema a resolver, nunca hubo separación a curar.
Siempre fue apenas la divinidad jugando a las escondidas consigo misma. Y ahora, el juego acabó. Ella fue encontrada. O mejor dicho, ella se encontró. Bienvenido a la divinidad. Bienvenido a ti mismo. Ahora cuéntame, ¿dónde sientes a la divinidad? ¿Dentro o fuera? Describe el momento más cercano que ya estuviste de esa presencia. Este compartir no es solo comentario, es testimonio de la conciencia despertando en ti.